El expresidente Otto Pérez Molina. Se dictó 3 meses de prisión preventiva para el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, al abrir un proceso penal en su contra por posible vinculación en un caso de defraudación fiscal que provocó su renuncia el 2 de septiembre. El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso, ordenó que Pérez sea procesado por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Otto Pérez Molina, un general retirado de 64 años, dijo tras la audiencia judicial que se siente frustrado y que no entendió la decisión del juez de abrir el proceso en su contra sin tener ninguna prueba. Gálvez dio a conocer su decisión tras una extensa presentación de los argumentos que recibió de la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad, conocida como CICIG, que en su criterio vinculan a Pérez con una red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros. Con ello, Otto Pérez Molina deberá permanecer recluido en el cuartel militar Matamoros, en el centro de la capital. Yo personalmente no entiendo por qué estoy ligado a proceso ni por qué estoy en prisión preventiva. Y no lo entiendo porque no hubo un argumento sólido que lo dijera. En ninguno de los 3 delitos que él está imputando, en ninguno de los 3 hay ni una sola prueba, algo sólido que pudiera decir, bueno, por esto es que lo están ligando a proceso. La Fiscalía dispone de 3 meses para investigar y fundamentar la acusación y llevar al expresidente a un juicio oral y público. Para ello, el juez programó una audiencia el 21 de diciembre próximo. La audiencia se realizó 2 días después de que los guatemaltecos acudieran a las urnas a elegir un presidente, un vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. En esos comicios, el comediante Jimmy Morales ganó con el 23,86% de los votos, mientras que la ex primera dama Sandra Torres obtuvo el 19,73% y el magnate Manuel Valdizón el 19,63%. Ambos pugnan por el segundo puesto al contabilizar el 98,55% de las mesas electorales. Los guatemaltecos tendrán que volver a votar el 25 de octubre para elegir al nuevo gobernante entre los 2 candidatos más votados, debido a que ninguno obtuvo más del 50% de los sufragios. Bueno, y todas las últimas decisiones, tanto políticas como judiciales, no han hecho sino agravar la situación del expresidente Otto Pérez Molina. Claro, y que también ha criticado, por supuesto, el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha sido justamente la que llevó las investigaciones contra él. Y paralelo a eso se presenta el tema de las elecciones. Por ahí dicen algunos que Jimmy Morales de alguna manera vendría a ser apoyado por un sector de los militares, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que efectivamente sectores de la sociedad civil o algunos sectores de la sociedad guatemalteca digan que, bueno, finalmente estamos más de lo mismo, ¿no? Que vamos a continuar, ¿no? O sea, hay unas elecciones, pero vamos a continuar con el mismo tipo de personas al mando del país, ¿no? A un candidato le decían peor es nada y al otro copy-paste. A ese nivel ya llegaba de rechazo el electorado, pero esos son los candidatos que tenían. Pero lo que ha hecho Jimmy Morales, que lo escuchábamos ayer, es que si él gana las elecciones en segunda vuelta, él sí va a renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eso sí, haciéndolo, como lo decíamos también ayer, un guiño a todo este movimiento civil, social, campesino, estudiantil que salió a las calles para luchar contra la corrupción. Claro, y seguramente va a tener que establecer algún tipo, digamos, de relación con todos estos sectores, ¿no? Descontentos, no sé si una suerte de pacto o algo, pero una especie de compromiso para justamente poder superar este desencanto que existe en la sociedad guatemalteca, ¿no? Claro, han pasado de la euforia de poder conseguir restarle la impunidad al presidente, procesarlo, a tener que enfrentar, bueno, estos son los candidatos, estos son los posibles presidentes que tenemos. Así es, así es. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inició la disolución de la ONG Fundamedios, que promueve la libertad de prensa. Quito asegura que realiza política partidista. La ONG Fundamedios, que promociona la libertad de prensa en Ecuador, denunció que enfrenta un proceso de disolución dispuesto por el gobierno de Rafael Correa, que la acusó en el pasado de desviarse de sus fines y hacer oposición. Fundamedios hizo público un escrito de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, el órgano encargado de regular a organizaciones sociales, en el que notifica a la ONG del inicio del procedimiento administrativo de disolución. Al mismo tiempo, le otorga un plazo de 10 días a partir del 7 de septiembre para que ejerza su derecho a la defensa.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, indicó que el gobierno acusa a su organización de involucrarse en política partidista, lo que es prohibido por la ley para ese tipo de organismos. Fundamedios publicó un oficio de la SECOM del 23 de junio de 2015, en el que le advierte que se ha desviado claramente de sus fines estatuarios, por difundir alertas, mensajes y ensayos en redes sociales con posiciones de carácter netamente político. Con estos antecedentes, Ricaurte afirmó que es muy poco probable que la ONG pueda seguir operando y que su disolución es inminente. El presidente Rafael Correa, por su parte, ha cuestionado en otras oportunidades el sesgo opositor de Fundamedios. En diciembre de 2014, el gobierno clausuró a la ONG ambientalista Fundación Pachamama, tras acusarla de intentar agredir a un diplomático durante una protesta contra la explotación petrolera. Bueno, no es la primera vez que el presidente Correa tiene problemas con la libertad de prensa o con los medios o con las ONGs, como hemos visto, ¿no? Hay una ley también que regula el tema de los medios, de la prensa, que incluso señala que tienen que coincidir los titulares con lo que se dice dentro del cuerpo mismo de los periódicos o los otros medios de comunicación. En este caso es una ONG que se le acusa de no seguir con su fin social. ¿Y por qué? Por haber tuiteado links a artículos de opinión en contra del gobierno. Exactamente. Bueno, en realidad en concreto es una vulneración de la libertad de prensa, ¿no? De esta Secretaría de Comunicación. De alguna forma la SECOM lo que busca es canalizar. Lo que busca es constreñir al máximo la libertad de prensa. Han habido ya sanciones contra otros medios. Alguno por ahí se ha declarado en rebeldía. Un diario que dijo simplemente no iba a acatar las disposiciones de la SECOM. Tienen que pagar. ¿No? Pagando multas o poniendo unos avisos rectificatorios y cosas por el estilo. Y forman parte pues de esta acción del gobierno contra la prensa opositora, ¿no? Que es clarísima. Que ha sido uno de los talones de Aquiles del gobierno de Rafael Correa, popular en muchos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, construcción de infraestructura, desarrollo de zonas rurales en Ecuador, pero en el caso de la libertad de prensa se ha recibido bastantes críticas. Y no mencionamos con el caso de Venezuela la reacción que ha tenido Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea de Venezuela, ante la decisión de la Comisión Interamericana de que la Radio Caracas Televisión vuelva a sus propietarios. Él ha dicho que es una intervención internacional a la cual no tienen por qué hacerle caso y que ese fallo se lo pueden poner en el bolsillo, doblar y guardar en el bolsillo. Ahora digo, si eso opinan de organismos internacionales, entonces no se entiende muy bien recurrir a la OEA y ganar en la OEA la posición que tuvieron y respetar esa decisión, ¿no? Y rescatarla como propicia para su causa. Claro, es que eso es lo que digamos, se rechaza cuando le es desfavorable y se le reivindica entre comillas o se la utiliza para los fines propios que se buscan, ¿no? Entonces, es una contradicción, que es una actitud oportunista, digamos, ¿no? Claro, porque finalmente critican a la OEA, pero obtuvieron una victoria en la OEA. Claro. Evitar que se reunieran los cancilleres para ver el caso de la frontera Venezuela-Colombia. Totalmente, sí. Así es. La Unión Europea y el gobierno de Raúl Castro iniciaron una nueva ronda de negociaciones para normalizar sus relaciones tras años de disputas y sanciones. Con el reto de acercar posturas sobre derechos humanos, los miembros de la Unión Europea y del gobierno de Cuba iniciaron en La Habana una quinta ronda de negociaciones para normalizar sus relaciones y dejar atrás años de desencuentros y sanciones. En esta ronda, la primera desde que Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas tras medio siglo, los negociadores abordarán los 3 temas de la agenda: cooperación, comercio y diálogo político. Este último incluye el complicado capítulo de los derechos humanos que ha empañado las relaciones desde hace 19 años debido a que existen grandes divergencias entre ambas partes. Si bien con Washington el régimen de los Castro debe discutir el futuro de la base de Guantánamo, el embargo económico a la isla y las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas por Fidel Castro en 1960, el embajador de la Unión Europea en La Habana, Herman Portocarrero, aclaró que ambos procesos de normalización no están vinculados.
En la actualidad, Cuba es el único país de América Latina que no cuenta con un acuerdo de diálogo político con el bloque europeo, que en 2003 suspendió la cooperación con la isla tras el encarcelamiento de 75 disidentes cubanos, hoy en día ya liberados. Por otro lado, el líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien realizó una visita a Pyongyang por las celebraciones del aniversario número 55 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Corea del Norte. Y algunos analistas predicen que comienza una carrera entre Estados Unidos y la Unión Europea para ver quién normaliza más rápidamente las relaciones con miras comerciales para hacer negocios con la isla. Claro, exactamente. En el caso de la Unión Europea, ellos empezaron ya en abril del año pasado, ¿no? Empezaron las... Antes del anuncio del deshielo. Exactamente, antes del anuncio por parte de Estados Unidos. Como se dijo en el reportaje, se había suspendido un poco la cooperación en el año 2003 a raíz de la detención de varios, ¿no? de 75 activistas opositores, disidentes. Y también desde hace 19 años había adoptado una posición que llamaba posición común que condicionaba toda cooperación entre Cuba y la Unión Europea al tema de los derechos humanos, a progreso de los derechos humanos. Entonces ahora, de alguna forma, sin duda incentivada por el acercamiento con Estados Unidos, se está derogando a esta posición común y, bueno, se llevan a cabo estas conversaciones. Hay que decir que ya Cuba ya tiene acuerdos bilaterales con varios países miembros de la Unión Europea, ¿no? Sí, por eso es que también miembros de la Unión Europea presionaban a la Unión, como España, por ejemplo, que tiene tantos intereses, por ejemplo, en el sector hotelero, para que eso normalizaran las relaciones después de esta suspensión. Exactamente. Sí, pues hay un nuevo clima y así como todo el mundo se precipita en Irán para tratar de llegar primero al mercado. De llegar primero, bueno, con Cuba estamos observando lo mismo, ¿no? Digamos, dos antiguos parias, de alguna forma son cortejados por los países occidentales, ¿no? Y quedan los temas difíciles como los derechos humanos un poco en suspenso o tratando de ver maneras de abordarlo, ¿no? Como esta reunión que tuvo John Kerry con los disidentes en la propia embajada de Estados Unidos, ¿no? Bueno, digamos que es una normalización en el sentido que en medio de todo los países occidentales no se hacen problemas para tener negocios con China, con Arabia Saudita, con Vietnam. O sea, finalmente a Cuba le está dando, digamos, a un gobierno dictatorial se le da el mismo tratamiento que los demás. Ya no se le pone, digamos, en la lista negra, y se le pone con los demás, pues las demás dictaduras con los que se hacen negocios normalmente. ¿Qué fue lo que dijo? Fue unos argumentos de Obama al momento de anunciar que restablecían relaciones diplomáticas, ¿no? Ahora, la diferencia de la Unión Europea es que no tiene ningún embargo que levantar y que pasar por el Congreso. Exactamente. Entonces va a ser más rápido y más fácil también para restablecer los lazos. Claro, aunque van a tener que, aunque es cierto también que si hay empresas europeas que, por ejemplo, quieren participar en la construcción, a veces tienen que pasar por Estados Unidos igual, ¿no? Pueden tener algunos problemas legales. Una pausa y al volver. Los refugiados sirios en Uruguay, un país pionero en recibirlos, quieren regresar, salir del Uruguay.